la victoria de la cruz. Juntos cantaremos que nos dio la luz. Por su sacrificio hoy tenemos paz. Fue por sus heridas que tenemos sanidad. Somos hijos redimidos, amados escogidos, unidos por su sangre. Para declarar somos su pueblo, fruto de su amor somos su pueblo. Sus manos y su voz somos su pueblo. Proclamemos hoy de su perdón, de su libertad. Hoy celebraremos la victoria de la cruz. Juntos cantaremos que nos dio la luz. Por su sacrificio hoy tenemos paz. Fue por sus heridas que tenemos sanidad. Somos hijos redimidos, amados escogidos, unidos por su sangre. Para declarar somos su pueblo, fruto de su amor somos su pueblo. Sus manos y su voz somos su pueblo. Proclamemos hoy de su perdón, de su libertad. Somos hijos redimidos, amados escogidos, unidos por su sangre. Para declarar somos su pueblo, fruto de su amor somos su pueblo. Sus manos y su voz somos su pueblo. Proclamemos hoy de su perdón, de su libertad. Somos su pueblo, fruto de su amor somos su pueblo. Fruto de su amor, sus manos, su voz. Proclamemos hoy de su perdón, de su libertad. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, y agradezco una vez más al pastor y a la iglesia el privilegio de poder visitarles y poder compartir la palabra del Señor. Conversando con nuestro pastor Abraham, él me comentaba que la iglesia se encuentra en este momento hablando con un énfasis sobre el servicio. Y yo le pedí al Señor que pudiera entregarnos una palabra que nos habla de lo que significa o de lo que debería significar servir para el creyente, para el cristiano, para el varón, la mujer que sirve al Señor. Y me recordé de una frase que yo a veces uso un poco a modo de broma, y digo, hay que tratar de ser cristiano y no morir en el intento, digo yo, ¿no? Y esto tiene que ver con una película que en realidad hizo la actriz y cantante Ana Belén en el año 1991, y que se llamaba ¿Cómo ser mujer y no morir en el intento? Porque la frase es y no morir en el intento. Entonces yo le dije al Señor, pero no me cuadra con lo que Dios quiere de nosotros. Porque cuando hablamos de servicio, y sobre todo el ejemplo que tenemos de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con morir. Entonces cambié un poco la frase y puse a este mensaje: cómo servir como cristiano y morir en el intento.
la honra de servir. Ya voy a explicar por qué. Vamos al texto clave. Yo utilizo a veces la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden seguir la Reina Valera 1960, que también la ocupo. El texto clave está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 26. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26. Siga conmigo entonces la lectura en el nombre del Señor. Leo entonces. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Amén. Así dice la palabra del Señor. Señor, queremos una vez más pedir que tu palabra nos enseñe una vez más lo que tú quieres cuando nos hablas de servicio. Guíanos, acláranos, que no sean solo palabras, sino sea tu mensaje a nuestra vida. ¿Qué es lo que quieres tú, Señor? Bendícenos, Padre, y ayúdanos en el nombre bendito tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así como en aquel tiempo nosotros podríamos decir que no estamos tan lejos de una situación similar. ¿A qué me refiero? Tal como esos griegos le dijeron a Felipe: Señor, queremos conocer a Jesús. Aunque parezca extraño, en pleno siglo XXI, todavía aún hay personas que no conocen de Jesús y que no conocen a Jesús. Que no conocen de Jesús y que no conocen a Jesús. Y uno puede decir, ¿pero cómo? No lo hay. Aún todavía hay personas. Yo me encuentro aquí, en mi trabajo, en mis quehaceres, con personas que no conocen de Jesús o a Jesús. Escucho frases como, sí, yo conozco a Dios, tengo una relación y muy bien. Yo también conocía a Dios y sabía en aquel entonces, antes de Cristo, creía que estaba ahí en las iglesias, necesitaba hablar con Dios y iba a la iglesia. Y luego que ha pasado el tiempo después de Cristo, he entendido que no se trata de religión, sino se trata de relación. Porque Dios no está en las iglesias como templos, sino está en mi vida, en tu vida, en todo lugar. Pero la palabra o la pregunta debe ser: ¿está? ¿Realmente está? Estos hombres dijeron: queremos conocer a Jesús. Esto entonces no sería algo tan extraño porque hay personas que mantienen una relación distante. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo sea hijo de mi padre o mi padre sea mi padre,
si no tengo una relación continua, no sé lo que está pasando, ni él sabe lo que está pasando. Al mismo tiempo, esta es la razón de la iglesia y de ser parte de la iglesia. El Señor dice que debemos ir por todo el mundo para compartir las buenas nuevas de salvación. Pero hay una cosa que sí es extraña. Esto no es tan extraño, que algunos no conozcan de Jesús. Lo que sí es extraño, por lo menos lo que me parece a mí, que esa pregunta pueda venir de creyentes, de hijos e hijas de Dios como usted, como yo. Recuerden, nosotros estamos en Juan 12, pero si ustedes ven 2 capítulos más adelante, en Juan 14, en el versículo 8 y siguientes, Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y en el versículo 9 el Señor le responde a Felipe y dice, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Y muy bien el Señor podría decirnos a nosotros en algún momento, he estado contigo, ¿cuántos años llevas en la iglesia? 10 años, 20 años, 2 años, 1 mes, y todavía no me conoces. Acabamos de leer la palabra en Juan 12, que es el capítulo clave, capítulo 12 del 20 al 26, pero yo quiero fijarme específicamente en un versículo, el versículo 26, hablando del servicio. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté allí también estará mi siervo. A quien me sirva mi Padre le honrará. Al hablar de servicio para el creyente, para el cristiano, hay 4 cosas sine qua non, o 4 características que deben ser indiscutibles. Ponga atención. La primera es que el servicio no es opción, sino es una orden. Para el creyente, para el cristiano, ahora estoy hablando de la iglesia. La primera es que el servicio no es una opción, es una orden. Algunos saben, o los que no, bueno, por misericordia del Señor, hace ya, este es mi 2.º año, yo estoy sirviendo en la capellanía, pastoralmente estoy sirviendo en la capellanía uniformada de carabineros, y hay algo que me encanta de los hermanos. Que uno llega, no alcanza a terminar la frase y dice, ¡a su orden, mi capellán! Y digo yo, si nosotros tuviéramos esa iglesia, en todo seríamos potentes, hermano. No termino de hablar, ¡a su orden, mi capellán! ¡Ordene, mi capellán! Y yo le voy a decir, mire, si lo único que me presta un lápiz, ¡a su orden! De primera yo me asusta. Ahora ya le digo, hermano, tal cosa, ¡a su orden, mi capellán! Y yo me recuerdo, no es esta iglesia, por supuesto. No, es una iglesia que yo conozco, por ahí. Y bueno, había que rogarle a los hermanos. Y había que hablarles despacito, porque si no, alguno podía sentirse de que el pastor le estaba hablando muy fuerte. Para el creyente, para el cristiano, lo primero, entonces, es que el servicio no es una opción, sino más bien una orden. Lo segundo es que el servicio no es una solicitud del Señor, sino una exigencia. Lo tercero es que el servicio no puede ser un impedimento, sino debe ser un imperativo. Y finalmente, esa orden, esa exigencia y ese imperativo no pueden ser ninguno de ellos por obligación, sino son por obediencia. Porque esa obediencia que se da no es tampoco por temor, sino es movida por el amor. Ahora, ¿de dónde yo saco esto? Que es una orden, de que es un imperativo,
de que es una exigencia por amor de la palabra del Señor. Mire Juan, sigamos en Juan capítulo 14, busque el versículo 14 al 24. Juan capítulo 14, versículo 14 al 24. Pídanme cualquier cosa en mi nombre, está hablando el Señor, y yo lo haré. Si me aman, atención, obedezcan mis mandamientos. El versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Versículo 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendrán a vivir y vendremos a vivir con cada uno de ellos. Y finalmente el versículo 24. El que no me ama, no me obedece. Exigencia. Imperativo. Busque Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes. No está diciendo posiblemente, no, sino que dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Imperativo, orden, obligación. Busquen Marcos, capítulo 9, versículo 35. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces, Señor, yo quiero ser el primero. Bueno, sirve. Señor, yo te amo. Sirve a mis hermanos. Señor, es que sirvo acá, pero aquí no. Entonces no me obedeces. Y los que no me obedecen, no me aman. Porque los que me aman, obedecen mis mandamientos. Vamos, me van siguiendo, ¿cierto? ¿Sí? Me van siguiendo la línea. Muy bien. Entonces, por tanto, el servicio debe ser el corazón de toda la vida cristiana. Jesús mismo, el Señor, vino a este mundo para servir y para dar o para amar. Estos dos verbos deben definir tu vida en la tierra. Servir, amar o dar son el propósito de Dios para cada creyente. Al mismo tiempo, ¿cómo debe ser ese servicio? Bien, tenemos claro que tenemos que servir. Ahora, ¿cómo debe ser ese servicio? No puede ser de cualquier manera o cualquier tipo de servicio como lo hace cualquiera, ¿no? Sino al menos debe cumplir 4 características. Hay más, pero yo digo 4 mínimo. Primero, debe ser un servicio eficaz porque debe lograr el objetivo de lo que quiere alcanzar. Debe ser eficaz. Lo segundo es que debe ser eficiente. Es decir, porque no debe demorar lograr ese objetivo. Debe ser eficaz porque logra el objetivo y debe ser eficiente porque lo hace en el menor tiempo. Hermano, hermana, vaya, quiere servir al Señor.
déjeme pensarlo, déjeme hablar, déjeme darle vuelta, ya no está siendo eficiente. Lo tercero es que debe ser un servicio justo, porque debe entregar lo que corresponde en la justicia del encuentro y de la dignidad que Dios ha puesto a cada ser humano. Vamos a servir a un hermano, vamos a ayudarle, está en desgracia, está en necesidad, ya, yo estoy sirviendo porque estoy dando. Pero, pero voy a dar, ya dejó de tener justicia. Y finalmente, debe ser un servicio transparente, porque no debe esconder falsos intereses mezquinos, porque algunos sirven, ayudan para ver qué podría llegarles de vuelta. A lo mejor Dios me va a bendecir, ¿no? Si yo ayudo, voy a ayudar porque Dios me va a bendecir. Como si pudiésemos engañar a Dios. Como si Dios no se va a dar cuenta. Vaya a Primera de Juan. Ahora, Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ese es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, de Dios, que el que ama a Dios también ame a su hermano. No puede ser un interés mezquino. No puede servir con un interés que no sea transparente ni justo. No puede servir solo al que le cae bien y al que le cae mal. No es lo mismo, ¿no? Porque entonces no está cumpliéndose la palabra. Volvamos al texto clave. Evangelio de Juan, capítulo 12. Ahora nos vamos a centrar en dos versículos, el 24 y el 25. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. ¿Recuerdan cómo era el título de este mensaje? Cómo servir como cristiano y morir en el intento. Cambiamos un poco, ¿no? Lo otro dice y no morir, pero aquí dice y morir en el intento. Mire, ¿cómo es esto? Si queremos servir, aquí hay 4 cosas importantes. La primera es que si queremos servir, lo primero que debemos asumir es que debemos morir a nosotros. ¿Cómo es esto? Me dirán, ¿usted quiere que vayamos para allá? No, entienda. ¿A cuántos les gusta comer un pancito en la mañana crujiente, recién salido del horno? ¿A cuántos? A mí, ustedes se dan cuenta que yo
Me gusta, ¿no? Rico, ¿no? El pancito. Una buena marraqueta, ¿no? Bueno. Pero ese pan está hecho de trigo, harina, ¿no? De trigo, en su normalidad, ¿no? Vamos a hablar de esa harina. Y miren lo que dice la palabra, ¿no? Ahora, ponga atención en lo siguiente. Para que el grano de trigo llegue a alimentarnos, es decir, se haga pan como el que usted tiene en sus manos, tiene obligadamente que pasar por un proceso de molienda y de muerte previa para que llegue a ser pan. En un inicio fue sembrado. Y luego que fue sembrado, fue escondido bajo tierra, regado, cuidado. Luego vio la luz y nació como una espiga, el trigo. Creció, se formó a la vida. Se parece un poco a la vida del creyente, ¿no? Cuando llegamos, tenemos que ser formados. Pero no llegamos haciendo cosas, ¿no? Tenemos que ser discipulados, tenemos que ser enseñados, estamos un poquito como escondidos y luego vamos creciendo, y cuando vamos creciendo, vamos comenzando a ver la vida y la vida de la iglesia y vamos comenzando a servir, pero hemos tenido que pasar un proceso. Para hablar de paciencia y de confianza en el Señor, tiene que haber usted pasado pruebas para que pueda tener palabras para darle ánimo al otro. Para hablar de amor, tiene usted que haber aprendido a amar. Para hablar de perdón, tiene que haber aprendido usted a haber aprendido lo que es el perdón. Por lo tanto, la única manera de perder es que le hayan ofendido. Porque la lógica de Dios funciona al revés. Es lógica y lógica. La lógica de Dios es ilógica, porque no funciona con la lógica nuestra. Si uno le pide paciencia, el Señor le manda pruebas. Bien, así hay que tener cuidado como uno pide, dice el Señor, ¿no? Entonces, este granito fue escondido, regado, cuidado, nace, sale, crece como espiga, pero cuando ya es cosechado, cuando está listo y preparado, es despojado de todo aquello que lo cubre y de lo que no sirve para su cometido. Fíjese que el grano de trigo consta de 3 partes. El germen, que es la semillita, el endospermo, que es algo que cubre ese grano, pero lo que cubre todo el grano se llama salvado. Ahí viene el salvado de trigo. Y mire qué interesante, qué bonito, ¿eh? Porque los que somos hijos del Señor también hemos tenido que ser salvados, ¿no? El salvado de trigo. Pero se saca todo eso, pero lo interesante es que el proceso no termina aquí. Ese grano de trigo que ha sido sacado todo lo exterior para que pueda servir como harina debe morir, y la forma para que muera es que debe ser molido para transformarse en harina. Y luego debe ser pesado, separado, moldeado, salado o azucarado, depende cómo le guste, ¿no? Y luego debe ir al horno, pasar por el horno, por las pruebas. Solo una vez que haya pasado todo ese proceso, adivine qué pasa. Ha sido transformado ahora ya en un alimento, el pan. Como cristianos debemos morir a la vida, al igual que nuestro Señor Jesús nació para morir por nosotros y para darnos vida eterna.
Es precisamente en la prueba y en la soledad, mientras muere la semilla, es el momento, en ese momento, en la prueba y en la soledad, cuando brota más la vida, porque está dando un fruto maduro. Entonces, ya dijimos que hay dos verbos que intervienen en el proceso del servicio: el servir y el dar, o el amar, ¿no? Dar, amar. Vayamos a esta palabra conocida por todos, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 13. Dos verbos que intervienen: servir y dar o amar. Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Mire otro. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino para que le sirvan, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar. Amar, dar su vida por rescate de muchos. Mateo capítulo 25, versículo 21. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. O sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, entonces, por esto es que el Señor Jesús está diciendo a aquellos que quien ama su propia vida en este mundo la va a perder, porque primero debemos buscar el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Entonces, en el servicio lo primero es el morir a nosotros. Y la forma de morir a nosotros es la que nos ha mostrado el Señor. ¿Cuál es? Dar, amar, darse. Cuando usted se da, ama, está muriendo para sí mismo y está dando vida al otro. Lo primero entonces es el morir. Lo segundo es el seguimiento o ser discípulos. Fíjese que el texto en Juan 12, versículo 26, dice: todo el que quiera servirme debe seguirme. Juan 12, 26. Todo el que quiera servirme, dice el Señor, debe seguirme o sígame. Cuando hablamos de seguimiento, la forma de seguir a Jesús es ser discípulo de Jesús. El ser discípulo del Señor implica no solo morir a nosotros, sino que todo discípulo, para que sea discípulo, debe ser obediente a la palabra del Señor y al consejo del Señor. Aquí
yo voy a leer estos textos para que no complicarlos pero en Deuteronomio 10, 12 y 13 dice: ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Obediencia. En Deuteronomio 13, versículo 4, dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos, obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. Solo al Señor Dios debemos seguir y servir. Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y finalmente, Juan 13, 14. El Señor Jesús está hablando y dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Aquí voy a introducir un pequeño cambio yo. Lo mínimo que pueden hacer ustedes es lavarse los pies los unos a los otros. No dice lo mínimo, yo agregué. Pero me da la sensación que Jesús estuviera diciendo eso, ¿no? Es como: oye, si yo, que soy el Señor y el Maestro, lo hago, lo mínimo es que tú lo hagas, entre ustedes. Entonces, si queremos servir al Señor, debemos dejar que el Señor obre en nosotros por medio de su Espíritu Santificador. Si queremos ser perfectos en Cristo, debemos sacar de todos nosotros toda imperfección que no dé gloria al nombre del Señor. Echar fuera toda codicia, todo odio, maldad, egoísmo, peleas, burlas, malas palabras, ofensas, etcétera, etcétera, etcétera. Y buscar aquellas cosas que bendicen su vida, la vida de quienes ama y a quienes usted está sirviendo. Entonces, si lo primero es servir, dijimos que lo segundo es ser discípulos. Pero ahora mire nuevamente el versículo 26 de Juan 12. Dice: todo el que quiera debe seguirme, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Es decir, si lo primero es morir, lo segundo es ser discípulo, lo tercero es estar donde el Señor está. Donde el Señor está. Quien sirve se mantiene férreamente apegado al Señor, a quien le ha llamado y a quien le ha enviado. Tal vez usted está pasando por muchos problemas, dificultades, desilusiones, tal vez fue engañado, engañada, tal vez ha sido ofendido, maltratado, vituperiado, pero nunca, nunca, nunca debe alejarse del Señor, porque Él jamás le fallará. ¿Los hombres le van a fallar? Sí. ¿Las mujeres van a fallar? Sí. ¿El amigo va a faltar a su palabra? Sí. ¿La familia va a poder darle la espalda? Sí. ¿La iglesia a lo mejor se va a olvidar de usted? Sí. No importa. Somos seres humanos. Cometemos errores. Pero si te mantienes apegado a Dios, férreamente tomado de la mano de Jesús, jamás, pero jamás serás dejado solo o sola. Juan 8, 31, 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Juan 17, 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti,
y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hebreos 13, versículo 5. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y el versículo 6 de Hebreos 13 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. Y finalmente, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, ser discípulo. Y mire qué interesante, el verbo servir, el verbo como tal significa, desde su raíz, ejercer un cargo o encargarse de alguien. Cuando usted está sirviendo a otra persona, se está encargando de esa persona. Eso viene de la raíz latina servire. Y la raíz latina servire es la función que hacía el esclavo, del latín servitium, que significa servidumbre. Y de ahí deriva la palabra servus, que significa siervo, servil, servicio, sargento, un servidor. Es decir, también hay otras palabras, servomotor, servodirección, servofreno para los que tienen auto. Pero, ¿qué quiere decir eso? El servo es el instrumento, o el siervo es el instrumento mecánico, en el caso de los vehículos, que va a facilitar el manejo de otro instrumento. Por ejemplo, el servofreno ayuda a los frenos a frenar. De ahí viene servir. Pero lo más hermoso de todo esto es que cuando de esta palabra servire, servitium, servus, entonces va a derivar definitivamente la palabra que nosotros conocemos y se llama servicio. Y ahí viene otra palabrita que tiene en medio. Aquel que sirve adquiere una cosa que se llama mérito. Sirviendo al Estado, sirviendo a alguien, sirviendo a la iglesia, lo que sea. El mérito es el derecho que tiene el que sirve a recibir el reconocimiento por algo que usted ha hecho. Viene del latín meritum, que es la acción que convierte a una persona digna de recibir un premio o de recibir un castigo, porque depende cómo ha hecho el servicio. ¿Recibe la recompensa o no la recibe? Entonces, el mérito es aquello que justifica ese reconocimiento. Todo servidor tiene un mérito. ¿Sabía usted eso? Todo servidor tiene un mérito. Entonces, si lo primero es morir, lo segundo es ser discípulo, lo tercero y final es estar con el Señor, mire lo que dice el versículo 26 del capítulo 12 finalmente. Todo el que quiera servirme debe servirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y termina diciendo, el Padre honrará a aquel que me sirve. Mérito. El Padre honrará a todo el que me sirva. Por tanto, qué maravilloso cuando entendemos lo que es servicio. Cuando atendemos al necesitado, cuando atendemos a nuestros hermanos, cuando atendemos a la comunidad, cuando atendemos a un desconocido. No lo debemos hacer por nuestra propia garantía o beneficio, sino lo hacemos porque amamos al Señor y por lo tanto amo a mis hermanos. Si usted hace esto, estará sirviendo.
y el Padre lo honrará a todo el que así le sirva. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor y Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad de servir a mis hermanos en el día de hoy con tu palabra. Es un privilegio, una honra que tú nos hables y nos expliques qué es lo que quieres de nosotros. Haznos, Señor, verdaderos adoradores que te sirven en espíritu y en verdad. Señor, bendice a esta congregación, a la iglesia, a su pastor, a sus pastores. Líbralos de todo mal, de toda enfermedad. Líbralos de la mano de Satanás. Bendice nuestra nación y a nosotros. Manténnos firmes, apegados a ti, para servirte, porque te amamos. Todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga. Tan solo hay poder en quien, en mi Jesús. Quieres vivir y gozar